Hola, mi nombre es Elbato Punaga y en esta oportunidad les voy a presentar el informe final del análisis del caso Odebrecht en el Perú y una propuesta de solución para la corrupción en el Perú. Hay algunos datos que debemos considerar sobre el caso Odebrecht, y es que este se desprende del caso Lava Jato, que es considerado el caso de corrupción más grande en la historia de América Latina, ya que involucra a 12 países, 10 países de la región y 2 países de África. Todo sale a la luz porque en el Brasil empezaron una investigación por casos de corrupción de la empresa Odebrecht, que nació en ese país en 1944 y que se expandió al resto de la región debido a que luego de la dictadura militar que vivió Brasil, se abrieron los mercados con una política neoliberal y conservadora por parte de los gobiernos de turno. Las operaciones de Odebrecht crecen vertiginosamente, ya que en Brasil contaban con contactos de alto nivel en las altas esferas del gobierno. Y es así que Odebrecht llega a otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana, entre otros. Según la Fiscalía en el Perú, Odebrecht, que es una empresa que pugnó por ganar proyectos de gran envergadura en el Perú, pagó en nuestro país solo por el proyecto Vías Nuevas de Lima la cantidad de 36.6 millones, de los cuales 711 fueron destinados a coimas para este proyecto. El resto fue destinado a otros proyectos nacionales. Los pagos secretos de Odebrecht en el Perú involucran a entidades financieras, a empresas reconocidas del rubro de la construcción y a personajes de la política local. Las empresas involucradas en esta trama de corrupción son las muy conocidas Grani Montero, JC Contratistas Generales, ICSA y Compañía San Martín. Empresas constructoras y de ingeniería que ostentaban la mayor cantidad de proyectos de construcción en el país y que agrupaban la mayor cantidad también de trabajadores en el rubro de la construcción. Pero eso no es todo. También se vieron involucrados presidentes de diferentes gobiernos en el país, debido a que Jorge Barata, el representante legal de Odebrecht en el Perú y candidato a colaborador eficaz, reveló que tenían contactos estrechos con los gobernantes de los gobiernos locales, el gobierno central y los gobiernos provinciales. Entre los presidentes involucrados en esta trama figuran Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, y algunos exministros y una docena de exfuncionarios públicos. Los megaproyectos de construcción por los que se pagaron las coimas en el Perú fueron la Interoceánica Sur, el Metro de Lima y el Gasoducto del Perú. Odebrecht pagó mucho dinero a las campañas políticas de los expresidentes mencionados y otros políticos de renombre nacional. Las consecuencias del caso Odebrecht en el Perú fueron devastadoras, porque este causó un perjuicio económico de grandes proporciones al Estado. Penetró las instituciones del gobierno central, gobiernos regionales y locales, y causó una sensación de impunidad entre la población debido a que las sanciones impuestas a los involucrados fueron consideradas leves. El deterioro de las entidades gubernamentales también es una consecuencia de este caso de corrupción. La pérdida
de la confianza en la democracia, en los representantes políticos elegidos para gobernarnos, también fue una consecuencia grande de este caso. Pero lo más importante es la destrucción de la institucionalidad del Estado y la institucionalización de la corrupción como un mal endémico en el país. El caso Odebrecht tiene repercusión en toda Latinoamérica y ha evidenciado que el mal principal de toda la región es la corrupción. He visto una propuesta de solución para este caso en el Perú y otros casos que se presentan continuamente en el espacio nacional. Y uno de ellos es fortalecer el Poder Judicial, el Ministerio Público, a los jueces y fiscales que participan en los procesos judiciales que investigan los casos de corrupción, para que no se vean impedidos de llevar justicia a la población cuando se trata de sucesos en los que el Estado es la víctima principal, tomando en cuenta siempre que el erario público le pertenece a todos los peruanos y no es solo de unos cuantos. Debemos educar a las personas que trabajan en las organizaciones estatales sobre leyes anticorrupción y antisoborno para que denuncien estos actos y se imparte instrucción sobre ética, moral y justicia, basado en la filosofía de grandes filósofos como Aristóteles y Platón. Otra de las medidas de solución que propongo es endurecer las sanciones y penas para los delitos de corrupción, incluyendo la muerte política de las personas involucradas en los casos de corrupción mediante cambios en la legislación y la inhabilitación para participar en política de los involucrados en estos casos por el resto de su vida. Además de hacer público y que la población tenga derecho a saber lo que sucede en las instituciones estatales haciendo uso de su derecho de acceso a la información. Les brindo una cita personal luego de haber leído las propuestas de varios filósofos como Rousseau, Kant, entre otros. Y es que un Estado que no está construido sobre las bases de los cimientos de la ética, la moral y la justicia, no merece llamarse Estado. Y en salvaguarda de la democracia debemos todos participar como actores en la elección de nuestras autoridades con conciencia y responsabilidad.